records. Sale pues. Entonces, chicos, bienvenidos. Y vamos a ver en lo que nos habíamos quedado la clase pasada. ¿Sale? Si ustedes no tienen dudas, o al menos ahorita, vamos a continuar y les encargo que pues siempre vayan anotando sus dudas y me las hagan llegar por cualquiera de los medios. ¿Sale? De preferencia, el último medio al que recurran para mandarme cualquier cosa, sea el WhatsApp o el Facebook. Por ahí les contesto, pero para que ustedes estén seguros de que lo tengo que leer digamos, en un poco tiempo de que ustedes me lo mandan y eso, mándenme todo al correo electrónico o por Classroom, ¿de acuerdo? Para que sean los canales mejores. ¿Sale? A ver, antes de empezar, ya les abrí dónde ponerlo de la lectura, que era algo, Pablo, que no habíamos puesto. Sí, ya está. Sí, profesor. Ya está ahí. Muy bien. Y otra cosa, si ahorita lo voy a hacer porque no habíamos quedado, pero si yo ya les puse una calificación en alguna tarea, ya no es para que me la vuelvan a mandar. Les voy a explicar por qué. Porque después todos hacen la tarea, hacen algo que no es correcto, se las mando, les digo, no, pues esto tiene que ser tas, y lo vuelven a hacer. Y entonces yo tengo que estar revisando todas las tareas. Ahorita lo voy a hacer, primero porque no se los había dicho, que no me las volvieran a mandar. Y segundo, bueno, pues es el primer ejercicio, sobre todo para el control de lectura, que... a ver, chicos, es muy importante que sigan instrucciones. Yo estoy segura que ustedes ya tienen mucha habilidad en seguir instrucciones, porque han hecho un montón de prácticas de laboratorio de bioquímica, de biología celular, y esas prácticas solo salen bien si siguen instrucciones, porque ustedes pueden hacer, ya hicieron sus cursos de laboratorio dietético, creo que se llama así el curso, y también tienen que seguir instrucciones. Entonces, lean con mucho cuidado lo que yo les pongo, ¿sale? En esta ocasión sí les voy a recibir, como se los he recibido a algunos, pues se los voy a recibir a todos, sobre todo aquellos que salieron mal o bajos en alguna de las tareas, las pueden volver a subir. Pero esta es la última vez que vamos a hacer eso, ¿sale? Porque si no, para mí se vuelve cosa de no acabar. Y ustedes ven que bueno, con ustedes no he dejado tanta tarea, pero con el otro grupo que llevamos 5 tareas, pues resulta que ahorita es como si lleváramos 4, porque todavía las tengo que volver a calificar y yo estoy así aterrada. Entonces, ayúdenme haciendo bien las cosas desde el principio y yo les ayudo explicándoles dónde fue que les falló. ¿Sale? Bien. Bien, maestra. Entonces... Bueno, yo tenía una duda sobre Continuamos. lo del control de lecturas. Habíamos dicho, esta es la imagen donde nos quedamos, y entonces se trata de que cuando habíamos dicho la hipoxemia tiene que ver, o la hipoxia tiene que ver con, hay una deficiencia de oxígeno en los tejidos. Hipoxia, deficiencia de oxígeno en los tejidos, y la hipoxemia es en el proceso de transporte de sangre, ¿sale? En la hipoxia podemos reconocer distintos tipos de hipoxia. La hipoxia hipóxica, cuando se reduce la presión de oxígeno en la sangre arterial. Esta ocurre cuando no hay suficiente oxígeno en el ambiente, ¿sale? Por ejemplo, uno de los grandes problemas de las personas que hacen espeleología, que es estudiar las cuevas, ¿no? Es que, pues, en las cuevas hay menos concentración de oxígeno. O, por ejemplo, digamos, un ejemplo más cercano, digamos, a un ambiente urbano, es las personas que están en espacios confinados, que se meten, por ejemplo, a la tubería del drenaje, que tienen que limpiar cisternas. En esos espacios hay poca circulación de aire y, por lo tanto, poca concentración de oxígeno. Entonces, como hay poca concentración de oxígeno, pues en realidad muy poco oxígeno va a llegar a los tejidos, porque
pues no hay en el ambiente. Esta misma condición puede ocurrir cuando estamos haciendo, por ejemplo, cuando vamos al Everest o intentamos subir a mucha altura, también hay una disminución de presión parcial de oxígeno, ¿sale? Puede haber otra que ustedes van a con la que ustedes van a tener que enfrentarse mucho como nutriólogos, que tiene que ver con la anemia, la hipoxia anémica. Y esto se produce porque hay una baja concentración de hemoglobina en la sangre. Como vamos a ver un poquito más adelante que la única forma por la que el oxígeno se transporta es en la hemoglobina. Bueno, miento, hay un poquitito de oxígeno disuelto en la sangre, pero digamos que para nuestras consideraciones lo podemos decir, no hay, ¿vale? Entonces, claro, un problema de las personas que tienen anemia es que se cansan fácilmente, y se cansan fácilmente pues, porque no tienen oxígeno, ¿sale? La siguiente es una hipoxia isquémica. La isquemia está relacionada con la disminución en la perfusión. La perfusión es la cantidad de sangre que llega a los tejidos por los capilares, ¿sale? Entonces, cualquier cosa que obstruya la circulación de sangre, obstruye la cantidad de eritrocitos que van a llegar a ese tejido y por lo tanto aparece la isquemia, ¿sale? Cuando veamos sistema cardiovascular, vamos a ver que la isquemia puede producir un infarto, ¿sale? La isquemia, digámoslo así, es el sufrimiento celular por falta de oxígeno. Y el infarto es la muerte celular por falta de oxígeno, ¿de acuerdo? La siguiente tiene que ver con la alteración de la difusión, ¿sale? Esa alteración de la difusión o aumento de la distancia o trayecto de la difusión puede estar asociado a problemas como inflamación, y entonces la distancia que tiene que recorrer el gas desde el eritrocito que va por la sangre hacia los tejidos aumenta. Y entonces al aumentar, pues va a tardar mucho en llegar a ciertas zonas, y esto pues puede producir problemas, por ejemplo, cuando hay gangrena, etcétera, ¿sale? Y la siguiente es la hipoxia citotóxica, que es un problema sobre todo porque tenemos algún veneno metabólico que se une usualmente a los citocromos de la cadena respiratoria, y entonces pues no hay forma de utilizar el oxígeno, ¿sale? Bueno, eso con respecto a los tipos de hipoxia. Con respecto a este asunto, claro, anoxia es cero oxígeno, hipo es poquito, anoxia es una partícula de negación, entonces no hay oxígeno. ¿Qué pasa cuando no hay oxígeno? ¿No? Si nosotros nos quedamos sin oxígeno durante 5 segundos, puede empezar a haber ahí alteraciones funcionales, y con respecto a cómo va aumentando el tiempo, ¿sí? Pues vamos a ver que aumenta, por supuesto, el daño, porque entonces ya no estamos hablando solamente de la hipoxia, estamos hablando de un infarto. Puede ser incluso un infarto cerebral. Hay falta de oxígeno generalizado en todo el cerebro, ¿sale? Las neuronas de las que platicamos hace algunos días, dijimos, son unas células que son padrísimas porque hacen un montón de cosas y nos relacionan con el mundo, permiten que nos comuniquemos, ¿sale? Entonces, pero son bien picky, ¿sí? Entonces son muy piques al interior y tienen que tener a los astrocitos y todo un conjunto de células de la glía para que les mantengan las condiciones estables, ¿no? Pero además tienen que tener la barrera hematoencefálica para que no cualquier cosa pase, ¿no? Porque las neuronas, ¿no?
pero pues además necesitan grandes cantidades de glucosa, pero además necesitan grandes cantidades de oxígeno y no aguantan si no estamos con oxígeno, ¿sale? Entonces lo que va a pasar es que va a haber alteraciones funcionales. Cuando empezamos a ver que tenemos falta de oxígeno, pues cambia nuestra percepción del mundo. Es más, cuando están en la gente que tiene problemas por oxigenación a grandes alturas, ¿sí? Empieza a tener comportamientos extraños como quitarse los guantes. Es como una de las primeras cosas que les pasan a los montañistas que están en el Everest y que empiezan a tener algún problema de la hipoxia. Se sacan los guantes, pero se sacan los guantes y están a temperaturas de bajo cero y es muy frecuente que tengan pérdida incluso de las de alguna falange o alguna pieza completa de la mano, ¿sale? Entonces puede ser muy grave. Y esas cosas pues no lo entiende uno si no piensa en el proceso de hipoxia, que además en ese caso, como es tan grave, puede estar asociado con un proceso de edematización en el cerebro, ¿sale? ¿Sí les queda claro entonces? Puede ser, y claro, después nos desmayamos, ¿no? Y después empezamos a tener lesiones celulares o muerte celular. Entonces, vemos, fíjense, y esto es muy importante. Después de los 4 minutos, hay muerte celular. Y la muerte celular, pues ya empieza a tener daños, ¿no? En donde, bueno, algunas cosas se pueden corregir. Ustedes seguramente conocerán a más de algún afortunado que de la desfortuna de tener un problema de un infarto cerebral sale sin ningún tipo de repercusión, al menos que sea evidente, ¿no? Pero a muchas otras personas que tienen un infarto cerebral, dependiendo de la gravedad, tienen problemas de control de algún tic nervioso, alguna parte del cuerpo, o quedan paralizados de una manera más grave, con toda una gradación hasta llegar a la muerte, ¿sale? ¿Y por qué les insisto esto? Porque pues es muy importante restaurar en lo posible la oxigenación al cerebro en los primeros 4 minutos. Por eso las maniobras de reanimación cardiopulmonar son tan importantes, ¿sale? Ahora recuerden que cuando nosotros estamos, nuestra sangre transporta una gran cantidad de oxígeno, pero fíjense, el aire normalmente tiene alrededor de un 20% de oxígeno y nosotros exhalamos 16% de oxígeno, ¿sale? Eso quiere decir que utilizamos alrededor de un 4% de oxígeno. ¿Sí me van siguiendo la cuenta? Si no, me interrumpen, ¿sale? ¿Cómo va? Esto significa que yo puedo utilizar el aire que yo estoy exhalando para pasárselo a otra persona y darle ventilación. Esa es la lógica de la ventilación. Pero pues desde hace algún tiempo se ha dicho que también la reanimación cardiopulmonar se puede dar utilizando solo las manos, es decir, sin dar las ventilaciones. Sale que seguramente ahora en tiempos de COVID, pues va a ser la indicación generalizada, no des ventilaciones, solo. Y entonces, ¿cuál sería la lógica? Si yo estoy haciendo compresiones en el centro del pecho, que es donde se recomienda, lo que estoy haciendo es generar cambios de presión, ¿sale? Al hacer yo esos cambios de presión, permito que haya flujo de sangre. Y entonces, pues la sangre no se depleta completamente de oxígeno, ¿sí? Es decir, cuando exhalamos no perdemos todo el oxígeno, siempre hay alguna parte que va a quedar en nuestros eritrocitos. ¿Sí me van siguiendo? Muy bien, entonces, esa es la lógica de poder dar las compresiones, ¿sí? Y mantenemos el flujo de sangre y mantenemos, por lo tanto, un aporte, aunque sea disminuido, pero un aporte de oxígeno al cerebro. ¿Ahora sí queda claro? Muy bien. Ahí. Otra vez, ¿dónde es donde se lleva a cabo la respiración? Básicamente es aquí,
solamente a nivel de los alvéolos. Y esa es una de las cosas que ya habíamos comentado. ¿Sale? Entonces, otra vez, esta imagen es muy parecida a una que ya les había enseñado. Este es el conducto alveolar, este es el alvéolo, y digamos que aquí en el alvéolo hay una presión parcial de oxígeno del 100% y una presión parcial de dióxido de carbono de 40, ¿de acuerdo? Pero la sangre que llega del corazón hacia los pulmones, ¿sí?, trae 40 y 46. Si se fijan, la cantidad de dióxido de carbono que traemos y que intercambiamos en realidad es muy poquito, ¿sí? Apenas son 4 unidades de presión parcial. Sin embargo, de oxígeno sí hay una diferencia. Fíjense, 40. ¿Sale? 40. Aquí, cuando llegan cuando se lleva a cabo la hematosis, que es el intercambio de gases, entonces tenemos que de oxígeno ya llevamos 100 y de dióxido de carbono llevamos 40. ¿Sale? Entonces, aquí vemos que esto que yo les decía, en la sangre venosa sigue habiendo cierta cantidad de oxígeno. Y en la sangre arterial sigue habiendo cierta cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, esta imagen nada más es como para platicar el tema de la superficie. Son muy importantes las superficies donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Nosotros tenemos este tipo de estructuras internas, si ustedes pueden reconocer, los pulmones. No me voy a detener en esto, ¿sí? Aquí nada más otra vez es esto mismo que les acabo de decir, pero digamos que en secciones. En el pulmón es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso y la circulación permite que estos gases lleguen hasta los tejidos. En los tejidos es donde se está produciendo el dióxido de carbono. Entonces, vemos que en los tejidos hay mayor concentración de dióxido de carbono que de oxígeno. ¿Sale? Esta es imagen. Fíjense, aquí va del aire, pulmones, sangre, capilares y tejidos. ¿Sale? En rojo es el oxígeno y en azul el dióxido de carbono. Entonces vemos que aquí, recordemos, se lleva a cabo por difusión simple siguiendo la ley de Fick, es decir, de mayor concentración a menor concentración, y esa velocidad va a estar dada tanto por la capacidad de disolución de la sustancia como la distancia que tiene que atravesar. ¿Sale? Entonces, para nosotros es muy importante que la distancia sea la mínima. ¿Ok? Esto en todos lados. ¿Cómo se transportan los gases? Bueno, les presento a la hemoglobina, que seguramente ya habían ustedes tenido la oportunidad de encontrársela en alguna otra clase. ¿Sale? La hemoglobina que nosotros tenemos como buenos mamíferos tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada una de las cadenas tiene una molécula de porfirina. La importancia de la molécula de porfirina es que ahí está el átomo de hierro. Y el átomo de hierro es donde se va a unir el oxígeno. ¿Sale? Entonces, cada una de las hemoglobinas puede llevar, cada molécula de hemoglobina lleva 4 oxígenos. Nada más quiero ver. Bueno, no lo tengo aquí. Pero no solamente tenemos hemoglobina. La hemoglobina es nuestra molécula tetramérica que está en los eritrocitos, y de hecho pues es una molécula plana y se le ha hecho la equivalencia a como se ve un CD, y entonces digamos que ustedes se imaginan al eritrocito que es redondito y que es aplanado por el centro, y entonces en medio donde está gordito se pueden imaginar todos los CDs amontonados. ¿Sale? Entonces,
Pero nosotros en los músculos también tenemos otra globina, nada más que es monomérica y se llama mioglobina, mio de músculo, ¿sale? Entonces es la globina que está en músculo. Eso en algunos vertebrados es más notable, ¿sale? Tienen una gran cantidad de mioglobina, por ejemplo, los delfines o las ballenas que bucean libremente, pues les sirve porque entonces tienen una mayor reserva de oxígeno. Nosotros tenemos cierta reserva de oxígeno en nuestros músculos gracias a la mioglobina, ¿sale? Entonces, una de las cosas que es muy importante, ¿se acuerdan que yo les había dicho que que había un tema de afinidad, ¿sí? Esta es una gráfica en donde vemos la presión parcial de oxígeno y la saturación, ya sea en la hemoglobina o en la mioglobina, ¿sale? Y entonces vemos, en la mioglobina es como muy sencillo. Hay un asunto se ve cómo va aumentando rápidamente la saturación de la mioglobina conforme ciertos cambios en la presión parcial de oxígeno hasta llegar, digamos, a un nivel límite, donde ya toda la mioglobina tiene unida el oxígeno. Y vemos que la mioglobina tiene mayor afinidad que la hemoglobina. Y esto tiene un sentido, ¿sale? La mioglobina está en los tejidos, ¿sí? Si la hemoglobina tuviera mayor afinidad por el oxígeno que la mioglobina, no habría forma de que la mioglobina, perdón, que la hemoglobina cediera sus oxígenos a la mioglobina. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la mioglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina y esto facilita la transferencia, ¿sí? Pero la otra cosa que es muy importante es que aquí hay algo que le llamamos un fenómeno de cambio de afinidad, ¿sale? Entonces, fíjense que esta gráfica y esta gráfica son diferentes porque esta va aumentando y esta tiene esta forma de S, ¿sí? Como que no aumenta tan rápido, ¿sí? Y esto tiene que ver con que se pegue el primer oxígeno da algo de trabajo. Cuando ya hay un oxígeno pegado, ya el segundo pues se pega más fácil y el tercero y el cuarto, ¿sale? Entonces, la hemoglobina necesita, en ese sentido, necesita estar más tiempo en contacto con el oxígeno para que se una el oxígeno. Bueno, esta gráfica va a ser muy rapidito, ¿sale? Pero no la voy a explicar, digamos, con todo el detalle, un poco, pues, por la condición del curso, ¿sale? Nuestro curso es un curso que tenemos que adecuarlo a distancia y entonces esto es un tema complicado, pero que me parece que ustedes como nutriólogos deben de entender muy bien. Y tiene que ver con el pH de la sangre, ¿sale? Y esta es cómo cambia la afinidad del oxígeno dependiendo del pH. Y si se fijan, si el pH el 7.4 es nuestro pH normal, ¿sale? Pero el pH de las venas es ligeramente más ácido. Y esto se entiende porque ahí estamos están en contacto con el dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y este ligero cambio en pH hace que el oxígeno sea menos afín a la hemoglobina. Y esto es una cosa también muy buena porque eso hace que cuando llega la sangre a un medio ligeramente más ácido, como es justo en las células, porque se está produciendo ahí, justo es donde se está dejando produciendo el dióxido de carbono, entonces ahí es ligera, digamos que a nivel local
es ligeramente más ácido y entonces el oxígeno se suelta. Y al soltarse el oxígeno, pues entonces puede entrar a las células. ¿Sale? Profesora, tengo Esto una es duda. muy importante. Entonces, a pH ligeramente más ácidos, el oxígeno se libera de la hemoglobina y puede pasar a los tejidos, a las demás células. Sería una desgracia que no, imagínense que, no se, que fuera tan afín que ya no se quita. Ese es un problema, por ejemplo, con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es hasta 200 veces más afín que el oxígeno. Por eso es tan grave el tema de las intoxicaciones con monóxido de carbono. Cuando nos hace falta aire con cualquier otra condición, empezamos a sentir dificultad respiratoria. Hacemos así, ¿no? Sin embargo, con el monóxido de carbono no pasa así. En lugar de sentir disnea, nos empieza a dar sueñito. Y como nos da sueñito, nos dormimos y entonces ya no reaccionamos y no respondemos adecuadamente pensando, chin, me estoy intoxicando, ¿sale? Y entonces no me cambio de un espacio con poco oxígeno y mucho monóxido de carbono y me voy a otro lado. ¿Se dan cuenta? Por eso la gente se muere. Muy bien. Ahorita vamos a hablar del transporte de gases, ¿sale? Y cómo cambia esta relación, ¿no? Ahorita, básicamente lo que quiero es que vean lo que les estoy diciendo, ¿no? Cambia al entrar el dióxido de carbono, hay un cambio en la acidez y esto ayuda a liberar el oxígeno de la hemoglobina. La hemoglobina con oxígeno le llamamos oxihemoglobina, ¿sale? Y esto es control de la respiración. Me voy a salir de aquí y rapidísimamente porque quiero para cerrar esta sesión nos vamos a les presento esta otra. Quiero hablarles sobre las imágenes del Marieb, ¿de acuerdo? Porque pues es el libro que ustedes tienen. Esta imagen que está en la página 454 es lo mismo que les acabo de explicar, todo este proceso del intercambio de gases y cómo van cambiando las presiones parciales relativas de cada uno de los gases, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante porque aquí se hace la diferencia en respiración externa, que es lo que nosotros denominamos ventilación, y la respiración interna, que pues digamos ya es la respiración celular, ¿sale? Y les permite visualizar cómo está relacionado además el sistema cardiovascular. Ya no solamente es los vasos que estamos hablando, sino también cómo circula la sangre, ¿sale? Desde el corazón hacia el cuerpo, del cuerpo hacia el corazón, del corazón hacia los pulmones, de los pulmones hacia el corazón, ¿sale? Esos son nuestros circuitos, un circuito pulmonar y un circuito sistémico, ¿de acuerdo? Entonces échenle ahí una revisadita, ¿no? Vean también lo del transporte de gases y es que estas imágenes, primero porque están en español, seguramente se les van a hacer más fáciles a ustedes de leer y pues están asociadas con el libro. Entonces, aquí lo que vemos es que el oxígeno se transporta básicamente en nuestra eritrocito, ¿sale? Y no en cualquier parte del eritrocito, sino en las moléculas de hemoglobina. Esto es importante, fíjense. Bueno, después les platico de los peces del Ártico, pero tiene que ver con la capacidad con la dependencia de la temperatura del líquido para disolver oxígeno. Mientras más frío está,
más oxígeno se disuelve. Y nosotros no estamos fríos, nosotros estamos a 37 grados, entonces pues, se disuelve bien poquitito, ¿sale? Es despreciable. En cambio, el dióxido de carbono va a entrar a un circuito, un sistema amortiguador que nos permite que no hayan grandes cambios en el pH, porque se hace un sistema de ion bicarbonato, ácido carbónico y dióxido de oxígeno con agua. Y eso sí puede ir disuelto en la sangre, pero además puede estar también dentro en el citoplasma del eritrocito, ¿sale? Y entonces vemos cómo, aun cuando se está descargando el dióxido de carbono, se mantiene la relación para mantener el pH de la sangre y cómo los tejidos descargan el dióxido de carbono, ¿sí? Y estos cambios son los que localmente hacen los cambios en el pH de los que les mencioné hace un rato. Entonces, el cambio en el pH es por aquí, pero no necesariamente en toda la sangre, ¿sale? Porque se amortigua. ¿Sí queda claro eso? Bueno, piénsenlo porque si no les queda claro, lo revisamos. Y Más o menos, profesor. bueno, también muy brevemente, para hablar de control de respiración, hay que pensar que la respiración está controlada por centros cerebrales, que son los centros vulvares y los centros pontinos del puente. Y entonces, puente y tallo cerebral son los que están aquí involucrados. Y hay unas neuronas que descargan, tienen un marcapaso, ¿sale? Quiere decir que son autorrítmicas y permiten que haya el estímulo para la respiración. ¿Sale? Entonces es un control autónomo de la respiración. ¿Sí? Vamos a ver que también hay distintas señales químicas que pueden aumentar o disminuir este impulso. Por un lado, tenemos la cantidad de dióxido de carbono que hay, ¿sí? En particular sobre, eso se sensa en el líquido cefalorraquídeo, y el oxígeno que está saliendo por la aorta, ¿sale? En la sangre y que se sensa justo en la salida del corazón. Sé que es aorta y se forma el callado aórtico, es justo este doblez que tiene la aorta, ¿de acuerdo? Ahí es donde se sensa y entonces sabemos si la sangre lleva la cantidad de oxígeno necesaria, ¿sí? Cuando nos aumenta la cantidad de dióxido de carbono, aumenta la necesidad de respirar. Seguramente ustedes han participado en estas, a ver quién aguanta más tiempo la respiración, ¿no? Esa urgencia de ya tengo que respirar, ¿sí? Está dada por esas neuronas, porque están sensando que está aumentando el dióxido de carbono, ¿sí? Y estas están sensando que está disminuyendo el oxígeno. Entonces, digamos que nuestros quimiorreceptores nos dicen, respira, 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 ¿sale? Como el chiste de que le dijo la uva verde a la uva morada, respira, respira, ¿sale? Porque cuando no respiramos, nos ponemos cianóticos, nos ponemos morados. Entonces, siempre recuerden el chiste de la uva, ¿sale? Otras cosas que cambian la respiración es esa sensación. ¿Recuerdan que detenía, cuál era una de las señales de saciedad? La distensión del estómago, ¿no? Si ya comimos mucho, pues entonces ya nos sentimos así de, ya no, abuelita, por favor, ya no más, ¿no? Pero también eso pasa con los pulmones. Cuando llenamos los pulmones demasiado, o sea, si nosotros los llenamos demasiado, como buenos globos se pueden reventar, ¿sale? Entonces hay una señal de detente, hasta aquí llega. Claro, nosotros podemos exceder
porque puedo jalar más aire, pero va a haber un momento donde ya no pueda jalar más aire, ¿sale? Y ahí están involucrados estos nervios que están, y que además participan cuando yo estoy utilizando mucho, o sea, si empiezo a correr, para todos ustedes que hay varios que son deportistas, si empiezo a correr, empiezo a necesitar más oxígeno, ¿sale? Y entonces necesito no solamente saber que necesito más oxígeno, sino aumenta la fuerza con la que se contraen ciertos músculos, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Bueno, maestra. échenle una revisadita a esto que dice el control Sí, profe. respiratorio el control nervioso de la respiración, ¿sale? Y nos vemos nos vemos ¿qué dijimos? A las 2 de la tarde nos vemos para seguir con esto, ¿sale? Ahorita les voy a apuntar un par de preguntitas para ver si le han agarrado, cómo van, ¿de acuerdo? Sí, profesora. No me las tienen que contestar en el